Movimiento Social por la Paz de Todas y Todos, el día 23 de septiembre, como parte de los procesos de socialización llevados en nuestro programa de 100 Acciones por la Paz, nos reunimos para hacer públicos los ejercicios de articulación y comunicación con más de 200 organizaciones sociales y populares de diferentes sectores del país y organizaciones y grupos armados. El mecanismo de mesas comunicativas de paz es una concreción del derecho a la paz, artículo 22 de la Constitución Nacional. En esta rueda de prensa, en conformidad con las conclusiones de previos encuentros regionales y 2 nacionales, para construir una metodología y contenidos del diálogo sobre asuntos humanitarios y de paz, se expuso una de las respuestas recibidas a comunicaciones con diversas organizaciones y grupos armados. Como parte de esta reunión, se hizo público el comunicado recibido por parte del Comando Central del ELN frente a los interrogantes de una paz transformadora en materia de justicia social, ambiental, seguridad y regiones. Un saludo fraterno desde el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. Quiero aprovechar esta oportunidad para informarles en qué estado se encuentra el proceso de paz que veníamos sosteniendo entre el Gobierno Nacional de Colombia y el ELN. Esta negociación de paz, esta búsqueda de salida política al conflicto interno en Colombia, la iniciamos en esta última fase desde el año 2012. Tuvimos un primer acuerdo marco con el gobierno del presidente Santos, el Nobel de Paz, en marzo del 16. Lo llamamos el Acuerdo de Caracas. Después, con el presidente Petro, firmamos un segundo acuerdo marco que llamamos el Acuerdo de México en marzo de 2023. Esos 2 acuerdos, que son acuerdos de Estado, son el soporte de este proceso de paz. Desafortunadamente, después de que firmamos el Acuerdo de México en 2023, el gobierno nacional dio un viraje, comenzó a bajarse, a desdecirse de los acuerdos y entró en una etapa de negacionismo. ¿Qué quiere decir eso? En el acuerdo que hemos firmado, el Acuerdo de México, que es continuidad del Acuerdo de Caracas, se establece que este proceso de paz es para colocarle fin al conflicto armado y para acordar transformaciones. Ese es el alma, esa es la esencia del proceso de paz. Llegó el Acuerdo de México y lo mejoró, lo amplió, mejoró la visión y hizo más taxativo, más riguroso la participación de la sociedad en el estudio de los problemas de Colombia, en la formulación de salidas y en el compromiso por esas salidas. Eso es el Acuerdo de México. Entonces en Colombia, un sector de las élites, el mayoritario, consideró que ese Acuerdo de México era contrario a lo que ellos consideran y comenzó un proceso de saboteo. ¿En qué consistió el saboteo? Comenzaron a hacer operaciones contra el proceso de paz, a hacer operaciones de inteligencia para sacar pedazos del ELN, comenzaron a incumplir los acuerdos. Se hizo un conjunto de 28 acuerdos, o sea que comenzó un incumplimiento sistemático de acuerdos en esa política de saboteo. ¿Qué buscaba ese saboteo? Que ese acuerdo, tirarlo al traste, dañarlo y obligar al ELN a firmar otro acorde a sus intereses. ¿Cuál es el paradigma, cuál es el modelo de ese sector mayoritario de la élite dominante en Colombia? Que haya desmovilización, desarme y reinserción, o sea, pacificación, como la famosa Pax de los romanos. Y nosotros decimos no, el ELN nunca va a entrar por ahí. El ELN trabaja por una solución política del conflicto, vamos
a buscar paz con justicia social, estamos de acuerdo en colocarle fin al conflicto armado, pero al tiempo vamos a acordar transformaciones que resuelvan las causas estructurales que reproducen el conflicto interno. Entonces, después de ese saboteo, comenzó un negacionismo como parte de ese saboteo que decía, en Colombia no hay un conflicto entre el Estado y otra parte que es el ELN, como parte de las fuerzas populares. No, el ELN no tiene una contraparte para discutir y negociar. El ELN no es una organización política revolucionaria, rebelde, alzada en armas, y por tanto, como no hay conflicto y no hay una contraparte calificada, entonces los acuerdos no valen. Ese es el negacionismo. Entonces, ese negacionismo, en Colombia decimos que cuando a alguien le va mal en algo, dice, uy, cayó en las drogas. Entonces, para el proceso de paz, cuando el gobierno cae en ese negacionismo, es una cosa muy poderosa en contra del proceso de paz, es negarlo, es enterrarlo. Pero nosotros no queremos que esa acción de negacionismo dañe el proceso. Para este gobierno y para el que venga, el ELN le va a decir, cuente con nosotros para seguir desarrollando el proceso de paz, retomemos los dos acuerdos marcos sobre el que está construido este proceso, el de 2016 y el de 2023, démosle continuidad, pongamos la sociedad a que siga participando en el proceso de construcción de la paz, y esa es la propuesta del ELN. O sea, cuenten con nosotros para eso, este gobierno y el que sigue. Y claro, como en este momento el ambiente es de belicismo y se comienza a hacer creer que la guerra es la paz, nosotros decimos ese no es el camino que quiere el ELN, ni es el camino que queremos para el pueblo y la nación colombiana. La salida es política, diplomática, de hacer acuerdos y cumplir acuerdos. Y acorde al derecho internacional, o sea, el mundo tiene que tener reglas, pero no reglas que le favorezcan al más poderoso, no, reglas instituidas entre todos los pueblos, los del norte y los del sur, en Colombia, reglas que cumplan las élites y cumpla la mayoría. Esa es la salida para arreglar los problemas. Entonces, en ese sentido, nosotros nos colocamos en el lado de los que creemos que los problemas del mundo, que las diferencias, tienen que hacerse en una vía diplomática, en una solución política, haciendo acuerdos, pactando acuerdos y respetando el derecho internacional. Con eso cuenta el pueblo colombiano y cuenta la comunidad internacional el aporte del ELN. Ahora, nosotros somos una organización rebelde, alzada en armas, una parte de las fuerzas populares que resiste una agresión de las élites dominantes. Y dentro de esa resistencia tenemos derecho a la legítima defensa y acudimos al alzamiento armado. Entonces nosotros caminamos con dos pies, seguimos buscando la solución política del conflicto, pero también seguimos en resistencia hasta que esa solución política del conflicto cuaje y llegue un futuro de paz y bienestar y soberanía para Colombia. Muchas gracias por su atención.